queremos modificar la Constitución de la República, porque la Constitución de 1917, producto de la Revolución Mexicana, ya la cambiaron muchísimo. Espera un momento. ¿Te has preguntado si verdaderamente lo que dijo la candidata a la presidencia de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es correcto? Analicemos su declaración. Antes de continuar, debes saber lo que es un Congreso Constituyente. Un Congreso Constituyente es el encargado de crear o reformar una Constitución. De esta manera podemos entender que es una reunión donde representantes del pueblo se reúnen para discutir y hacer cambios importantes en la Constitución de un país. La creación de nuestra Carta Magna tomó lugar en el Teatro de la República en Querétaro, el 5 de febrero de 1917. A pesar de ser un proyecto de reforma a la Constitución de 1857, se le considera nueva debido a la participación de este Congreso. El encargado e impulsor de este proyecto, Venustiano Carranza, a pesar de ser un líder militar, se le consideró un hombre letrado entre comillas, pues no todos, por culpa del porfiriato, tuvieron la oportunidad de acceder a la educación. De esta manera, la Constitución de 1917 se convirtió en la primera constitución social del mundo, debido a que se enfocó en tener un sistema educativo fuerte, creando el derecho a la propiedad y cuidando de los derechos de los trabajadores por abusos porfiristas. Una de las características principales de la Constitución es la rigidez constitucional, la cual muestra la dificultad para cambiar la Constitución de un país. Consideremos a la Constitución como un manual de reglas o instrucciones de un país, que establece cómo funciona el gobierno y los derechos de las personas. Por este motivo, cambiar las reglas e instrucciones no es fácil. Tal como lo establece el artículo 135 constitucional, la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Si nuestra Constitución contrajo grandes avances sociales y humanistas hacia el pueblo mexicano, ¿por qué Claudia Sheinbaum pretende reformarla de llegar a la presidencia? El doctor, autor, escritor, abogado especialista en Derecho Constitucional, citado para muchas fuentes históricas, Miguel Carbonell, nos da la respuesta. Insisto, sé que a algunos no les va a gustar, pero ahí les va. En los años siguientes lo que pasa es que un partido político se apropia de la Constitución. Y sí, lo quiero decir en estos términos, la Constitución mexicana termina siendo una constitución del PRI, es una constitución priista. ¿Por qué les molesta? Porque dicen, ¿cómo va a ser del PRI? Pues si es de todos. Pues sí, pero todos en esa época eran uno. Era el gran partido de México que aglutinaba a todos los sectores relevantes, esa es la verdad. El presidente de la República, todos los miembros del Congreso, todos los gobernadores, todos los presidentes municipales, el ejército, el sector popular, los ministros de la Corte nombrados también de la misma gama ideológica, el Servicio Exterior Mexicano. Pues ¿dónde está el contrapeso? Era una constitución priista y lo que fue cambiando el PRI, luego fue cambiando la Constitución, porque obviamente también eso es un matiz interesante a lo largo del tiempo. El PRI fue el PRI del general Cárdenas, que incorpora un mandato, hay que recordar la historia, en el artículo 3, en donde se dice que toda la educación que imparta el Estado será de carácter socialista. Y se escribe eso en la Constitución. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de Cárdenas era un gobierno de tendencia izquierdista, dentro del PRI. Pero luego viene el desarrollo estabilizador, como lo caracterizó Ortiz Mena, y vienen los gobiernos de Miguel Alemán y los subsecuentes, y esos no podemos decir que fueron gobiernos de izquierda. Bueno, y tan es así que lo de la educación socialista se quita y luego ya se olvida. Y era el mismo PRI. Y luego venimos a los años 80 y vienen las tesis neoliberales del gobierno de Miguel de la Madrid, del presidente Salinas, del presidente Zedillo, y era el mismo PRI. Y todos ellos, unos más, otros menos, cambiaron la Constitución. A la postre teníamos una Constitución que estaba hecha a imagen y semejanza del PRI. Claro que dirán ustedes, no es cierto, porque en 1963 se introducen los diputados de representación proporcional y ahí se abre el Congreso y todo.
Pues claro, es la mejor prueba. Cuando el PRI decide, dice, no, ya no se puede tanto, ¿verdad? Porque ya es demasiado, hay que abrir un poquito. ¿Qué hace? Reforma la Constitución. ¿Le convenía o no le convenía al PRI? Claro que le convenía al PRI. Era una forma de seguir manteniendo el control. Y en los años 70, después de la experiencia traumática del 68, cuando el PRI siente que pierde la base popular de apoyo, empieza a inflar la Constitución de derechos sociales.